Soy José Trinidad González Muñoz y voy a hablar sobre la lectura que hicimos de la Carta de Niza. Bueno, yo creo que esta lectura la hicimos, me imagino, que por el tema del derecho común, ¿no? O sea, así que creo que el objetivo es en sí relacionarla con el derecho común. O sea, ¿qué relación tiene? Porque a lo largo de la lectura sí hay algo de relación con derecho común europeo, pues, antiguo, ¿no? Aunque obviamente no es lo mismo. Pero pues bueno, empecemos a analizar, por así decirlo, el contenido, ¿no? Pues la Carta de Niza, o Tratado de Niza también, es un documento que fue expedido por el Parlamento de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea y por la Comisión Europea, o sea que forman parte de la Unión Europea, el 7 de diciembre del año 2000, si no recuerdo. Aplica en todo el territorio que abarca la Unión Europea y sirvió principalmente, o sea, su principal objetivo, vaya, es reforzar los derechos fundamentales. O sea, si nos contextualizamos un poco, varios países de Europa del Este acaban de tener fuertes revoluciones, ¿no? Como Serbia, Croacia, o sea, se acababa de disolver prácticamente Yugoslavia, habían guerras civiles y pues yo creo que fue algo importante, ¿no? Algo fundamental. Bueno, contribuía también a un avance igual en materia de derecho para toda la Unión Europea, respetando la autonomía de los miembros. Esto es muy importante, el concepto de autonomía, que lo estuvimos viendo en todas las clases. Bueno, o sea, yo creo que a mi punto de vista no estudié mucho sobre esto, pero por lo visto sobre la lectura y algo del conocimiento que tengo, me imagino que fue para tratar de incluir más a los países de Europa del Este, ¿no? Los que acababan de salir de fuertes revoluciones, como lo son Croacia y como lo es Serbia. Por eso se expedió, porque se tuvo que expedir, ¿no? Bueno, pero antes de entrar de lleno en lo que va a ser la comparación con el derecho común europeo y un poco más pues, sobre el tema, no, voy a hablar francamente, de su composición, de lo que tiene, de lo que incluye, vaya. Está compuesto por 7 artículos y... No, 7 capítulos y 54 artículos. O sea, entre los 7 capítulos hay 54 artículos, ¿no? Empezamos por el capítulo primero, que es el capítulo de la vida. Entre los artículos del capítulo primero encontramos el de la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, la prohibición de la tortura o de los tratos inhumanos o denigrantes y la prohibición de la esclavitud y trabajo forzado. Pues estos son prácticamente derechos que se desarrollaron hace años, algunos de hecho hasta hace miles de años. Pero pues como vimos, el objetivo principal es reforzar estos derechos fundamentales, porque cada uno de estos derechos son derechos fundamentales, ¿no? Pertenecientes a los derechos humanos. Lo siguiente, capítulo 2, el de las libertades. Capítulo 2 podemos encontrar artículos interesantes como el del derecho a la libertad y a la seguridad. No, el capítulo 2 son capítulos, perdón, me equivoqué, son capítulos. En el primer capítulo dijimos del 1 al 5 y este es el capítulo 2 de las libertades, del 6, puse 3 artículos, voy a hablar de 3 artículos, del 6 al 8, ¿no? Es el derecho a la libertad y a la seguridad. Se me hace muy interesante esto de la seguridad, que lo unan, porque normalmente está solo el derecho a la libertad en casi todas las constituciones. Entonces, se me hace bien, se me hace extraño, pero bien, ¿no? Pues el respeto a la vida privada y familiar, que es el artículo 7, y el artículo 8, que es la protección de los datos personales. Pues como vemos, también son derechos no tanto fundamentales, bueno, sí son fundamentales, pero estos son un poco más modernos y la manera en lo que lo manejan la Unión Europea, pues sí es más progresista de lo que se manejaba en los otros países, ¿no? Vamos al capítulo 3 de la igualdad. Capítulo 3, vamos al artículo 21, el de la no discriminación. Es un derecho fundamental pues muy importante. Recordemos que es el año 2000, o sea, todavía mucha discriminación, principalmente pues de parte, principalmente al Oriente Medio, ¿no? O sea, tal el antisemitismo. Pero pues bueno, la no discriminación de aquí especifica que principalmente por el color de piel, por la religión que se practica y pues sexualidad y ese tipo de cosas, no preferencias sexuales. Vamos al artículo 7, que es el del respeto de la vida privada y familiar. Yo sinceramente no había escuchado hasta que ningún código civil o ninguna constitución incluyeran este artículo, ¿no? Pues se me hace muy interesante. Artículo 5, que es la protección de los datos personales. Bueno, vamos al capítulo 3 de la igualdad. Artículo 21, no, capítulo 3. Artículo 21 de la no discriminación. El artículo 20,
Ya los revisamos, perdón, profe. Es que lo quiero hacer todo en uno porque ya ver, no hay mucho tiempo. Bueno, el capítulo 4 de la solidaridad, ¿no? Vamos al artículo 27, que es el derecho de negociación y asociación colectiva. Artículo 28, que es el derecho de acceso a los servicios de colocación. Y el artículo 29, protección en caso de despido injustificado. Este capítulo 4 va más que nada ligado al trabajo dentro de la Unión Europea, ¿no? Capítulo 5, que es el de la ciudadanía. Esto es muy interesante, o sea, lo vamos a abordar más adelante lo esencial de esto, pero pues vamos a decir los artículos, ¿no? El artículo 39, que es el derecho a ser electo y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo. O sea, prácticamente como es de la ciudadanía, todos son ciudadanos de la Unión Europea. Todos los países miembros, eres ciudadano de la Unión Europea en cualquier país que estés. No solo eres un ciudadano francés, sino que eres un ciudadano de la Unión Europea, por poner un ejemplo. Y eso te hace elegible para el Parlamento de la Unión Europea, vaya. O sea, el derecho a una buena administración, que es el artículo 41, y el artículo 42, que es el derecho a acceso de los documentos, ¿no? Vamos al capítulo 5 de la justicia. El artículo 47, que es el derecho a la tutela efectiva y a un juez imparcial. Esto prácticamente puede verse, ¿cómo se le dice? Ejemplificado. Por ejemplo, si eres español y te detienen en Francia, pues no se le debe de tomar importancia a ese tipo de cosas como se da en otros países. Por ejemplo, si eres mexicano y te tienen en Estados Unidos, son consecuencias distintas, es un proceso distinto. Acá no, al ser todos parte de una misma ciudadanía, todos tienen una misma ciudadanía, pues tiene que ser un juez imparcial. Te tienes que ser tratado igual que si fueras un francés. La presunción de la inocencia y los derechos de la defensa. Bueno, esto ya es una realidad en todo el mundo, pero en el año 2000 tristemente para todo el mundo no lo era. Es algo prácticamente innovador que recalquen esto. Vamos al artículo 49, que es el de principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas. O sea, tu castigo tiene que ser equivalente al delito que cometiste. El capítulo 7 y último, pues no es tanto de los derechos, sino que son las disposiciones generales. Por eso los vamos a ver todas. Es el artículo 51, el ámbito de aplicación. Artículo 52, alcance de los derechos garantizados. Artículo 53, nivel de protección. Y artículo 54, la prohibición del abuso del derecho, ¿no? Entonces, prácticamente estos 5 artículos que componen el capítulo 7 trata más bien de enfatizar, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de aplicación se va a aplicar dentro de toda la Unión Europea. El alcance de los derechos tiene alcance dentro de todo lo que cubre la Unión Europea, al igual que el nivel de protección. O sea, esos derechos, estás protegido por esos derechos dentro de la Unión Europea y si eres ciudadano europeo. Al igual que la prohibición del abuso de derechos, esto es más bien, o sea, que estos derechos no te dan el derecho de violentar los de los otros, más que nada, es la idea principal. Y no de Europa, sino de la Unión Europea, porque hay algunos países que no pertenecen. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Al principio, cuando leí esta carta, sí te puedes confundir pensando que es lo mismo que el derecho común, pero encontramos sustanciales diferencias. El derecho común era un solo derecho para toda Europa en ese entonces, o sea, no existían los principios. Un principio muy importante, hay que verlo ahora mismo, es el principio de la subsidiariedad. Esto significa, lo investiga y significa, es un principio de competencia que señala que nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos. Es uno de los principios sobre los que sustenta la Unión Europea, vaya. Tiene sus raíces dentro de la Iglesia Católica. En lo jurídico, el principio de subsidiariedad se puede plantear en situaciones jurídicas en las que se dan dos alternativas de manera que solo se acuda a una en defecto de la otra. Por así decirlo, principalmente esta carta de Niza está basada en ese fundamento de la subsidiariedad. Si alguno de estos derechos se ve interpuesto con la autonomía de alguno de los países, pues no será aplicado en este país. Entra el principio de la subsidiariedad y se aplica el derecho que para tal materia, por ejemplo, vamos a decirlo así, de la libertad, tengan en tal país, si éste atenta contra su autonomía y contra sus culturas y sus tradiciones. Pero el principio de la subsidiariedad le da mayor preferencia a la Carta de Niza, porque, por decirlo así, son los derechos fundamentales y son prácticamente, ya vienen incluidos en todas las constituciones. Esto no significa si está fundamentado, si está propuesto o redactado de una forma diferente en otro país, por la autonomía, el principio de subsidiariedad, entraría en vigor el de ese país antes
que el de la Carta de Niza, pero normalmente tiene la preferencia de la Carta de Niza. Esto no significa que sea un derecho común como en la Europa antigua, porque, o sea, al existir este principio no puede ser un derecho común, porque no es el mismo derecho para todos. En un principio, de hecho, hay un artículo que habla sobre que si eres detenido y se expide un documento en tal idioma, o sea, se expide, te tiene que dar el documento en tu idioma y lo puedes leer en tu idioma. O sea, vemos del derecho común, habíamos visto que todo era de hecho, o sea, era un solo idioma, todos estaban educados de la misma manera y acá no. Por eso permite que, por ejemplo, en Finlandia todavía no es completamente despenalizado el aborto. O sea, en algunos países de la Unión Europea todavía no está despenalizado el aborto. Y en la mayoría de aunque la mayoría de los países sí. Entonces no es el mismo derecho para todos los países, pero los principios fundamentales del derecho prácticamente sí son los mismos. No quiere decir que esto practique lo mismo y que todos deban de ejercerlo de igual manera, como se hacía en el derecho común europeo. Yo creo que sería más eficiente un derecho común, pero no creo que sea tan viable en estos tiempos, ¿no? De que sí se encuentran diferencias, sí es comparable la Carta de Niza al derecho común europeo, claro que lo es, porque, como dije en un principio, pues son algo confuso en primera instancia, yo sí lo pensaba así, decía, esto es el derecho común, o sea, un mismo derecho para todos los países, pero no lo es, por esos principios de que dice que no debe atentar contra la autonomía del país, sus culturas y el principio de subsidiariedad, por eso no puede ser un derecho común, porque puede aplicar de un lado, de una manera en, por ejemplo, vamos a decir Croacia, y de otra manera en Francia. Si fuera un derecho común, tendría que aplicar de igual manera para todos. Bueno, pues prácticamente fue todo. Podemos concluir que no, la Unión Europea de este tiempo no lleva a cabo un derecho común, pero sí está acercado a tenerlo, por así decirlo, aunque no lo es. Muchas gracias.